El Mostrador TV presenta la entrevista del día con la conducción de Jorge Molina. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día aquí en El Mostrador TV. El caso Caradima no requiere más presentación y nuestro invitado tampoco. Juan Pablo Hermosilla, el abogado querellante en el caso. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por venir a la entrevista del día en El Mostrador TV. ¿Contento con la resolución de la Suprema? Por supuesto, yo creo que es una resolución que a todos nos deja tranquilos. Creo que va a permitir que esta investigación se realice en forma rápida, que es lo que le sirve a todo el mundo. Hay un símbolo ahí en la resolución de la Suprema. Por un lado, la unanimidad, el tirón de oreja a sus subordinados de la Corte de Apelaciones, pero hay otro símbolo. Quisiera ver cómo lo ves tú también, porque ellos nombran específicamente a la jueza que ya había leído el expediente. Eso es, evidentemente, celeridad. ¿Conoces a la ministra? No, no la conocía, la conocí hace el día que leí, o sea, la ubicaba, pero no había tenido ningún contacto personal con ella. Me ha causado la mejor impresión y creo que tiene una tarea difícil, compleja por delante, pero que no tengo dudas que la va a poder llevar a cabo bien. Y creo que efectivamente está lleno de simbolismo esto. No sé si hubo un tirón de oreja a la Corte de Apelaciones, pero a lo menos hubo una señal muy potente para afuera de que había un esfuerzo del Poder Judicial por hacer el trabajo que es básico. Yo creo que aquí es importante no perder de vista que este tema ya se discutió hace muchos años atrás, el tema de derechos humanos, y se resolvió como sociedad y como cultura, además lo jurídico, que es decir, mire, algo pudiese estar prescrito o no, pero que hay un derecho humano básico, que es requerir al Estado para que investigue el hecho a fondo y diga si es cierto o no es cierto, porque ya hay una reparación simbólica al decirle a la persona, mire, a lo mejor esto ocurrió hace 30 años atrás, pero mire que grave lo que pasó, ya no es cierto. Y eso es lo que no había ocurrido acá. Habíamos tenido una primera etapa muy eficiente, muy rápida, en manos de Javier Armendáriz, pero una vez que pasó, ¿no es cierto?, al 10º juzgado del crimen, esto se puso muy lento y prácticamente no se investigó nada. Así que estamos muy contentos y confiados de que aquí, con un tribunal independiente, va a poder llevarse a cabo esta investigación rápidamente. ¿Puede o no la jueza requerir la declaración de Errázuriz? Te lo pregunto, ¿en qué contexto? Hace unos meses atrás, un activista gay presentó un recurso de protección en el marco de una figura que se llama la apostasía, ¿cierto? Que es renunciar y que le extiendan un certificado, por así decirlo. Usted ya no es católico. Y en el oficio de respuesta que manda Errázuriz a la Corte dice que ellos son un poder independiente y que están fuera de la jurisdicción de los tribunales en Chile. Y es más o menos lo que se ha visto hasta ahora en las declaraciones de distintos prelados. ¿Está en condiciones la jueza de pedirlo o es en términos simbólicos y reales muy complejo? Yo creo que no hay que olvidar, yo no soy una persona religiosa, pero tengo gran respeto por quienes tienen fe y practican una religión. Creo que una de las funciones clave de un Estado laico es garantizar que aquellos que quieren desarrollar una vida religiosa de forma organizada o no, se les generen las condiciones para poder hacerlo tranquilamente. Y creo que el tema está mal enfocado, porque aquí no hay que olvidar que lo que se está pidiendo no es una investigación para revisar los procedimientos eclesiásticos. Oye, está bien de acuerdo al Código Canónico lo que hicieron o no. Eso no es el tema, es un tema de la Iglesia, efectivamente, que por lo menos no incumbe el Estado per se. El tema es otro, es saber si ocurrieron ciertos hechos. Y la pregunta que nosotros hemos instalado, y de ahí ha surgido el tema del encubrimiento, pero la pregunta es de hecho, no jurídica, es ¿cómo pudo durar esto durante tantos años? En los antecedentes que ya hay, yo creo que se van a agregar más antecedentes, aparecen casos de abuso sexual en la parroquia del Bosque en comienzo de los años 60. Eso es prácticamente 50 años atrás. Y de ahí para adelante empezamos a ver testimonios en los años 70, en los años 80 y en los años 90 de distintas personas que relatan exactamente el mismo modus operandi y sabemos además que hay denuncias hechas por otras personas distintas a los que son mis defendidos. Denuncias que se realizan al comienzo de los años 80 ya. El cardenal de la época, y que después se reiteran a partir del año 93 por mí defendido. Entonces, la pregunta es cómo
Si ya esto había sido denunciado, esto se sabía, hay gestos que son descritos por otras personas, por otros testigos, como gestos que son públicos. Aquí un testigo relata una escena en la cual dice que está, esto a comienzos de los años 80, que Aradima estaba tocando en genitales y haciendo tocamientos de carácter sexual con un grupo de jóvenes, y este testigo que relata las cosas le da vergüenza y se para, dice, en la puerta de la sacristía para tapar con su cuerpo y que no vean esto las señoras que pasan por afuera, digamos. Esto ocurrió en los años 80. Y uno dice, ¿sabe qué? Efectivamente este es un caso distinto a lo normal. En los casos habituales es una persona que realiza un abuso sexual, un par de abusos sexuales, o si hay una conducta reiterada de abusos con una persona. ¿Qué es lo que tiene que particular este caso? Se trata de abusos reiterados con las mismas personas y con diversas personas y un número indeterminado pero grande de personas durante un periodo de aproximadamente 40 años. Desde ese punto de vista, uno, al ver la estructura de hechos, uno ya dice, pero es que para poder actuar de esa forma, con cierto desenfado, uno tiene que tener garantizado la impunidad. Ahora, uno podrán decirle, mire, pero es que la Iglesia puede haber sabido, pero ellos no son funcionarios públicos, ellos no están en la condición de obligados a denunciar a la justicia. A pesar de que yo creo que sí, pero el tema es otro. Es la condición moral, por lo menos. Pero no solo en el tema moral, y esto es lo interesante que se aclare. Los abusos son cometidos por un sacerdote. Este no es el vecino de la casa. No es que hay una parroquia y el sacerdote localmente conoce las casas vecinas y abusa a los vecinos. No. Estos son abusos consustanciales a su calidad de sacerdote. ¿Quién le otorga la calidad de sacerdote a alguien? Su obispo. ¿Quién se la puede retirar? Su obispo. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece grave y que debe ser aclarado? Es que aquí está claro que dos arzobispos, dos cardenales y dos arzobispos, supieron de estos hechos. Y al parecer tomaron dos decisiones u omitieron hacer cosas en relación con dos cosas distintas. Una, no sancionarlo. No investigar esto, producir una sanción. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que no hayan detenido los eventos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en posición de poder detenerlo. ¿Por qué? Bueno, pues es que ellos pueden hasta suspenderlo como sacerdote y quitarle la calidad. Aquí hay personas que acusan abusos sexuales durante la confesión. O en el ámbito propio de la calidad de guía espiritual que se arrogaba él sobre ciertos jóvenes. Bueno, pero todo eso lo podía hacer porque era sacerdote. Aquí tenían como detener esto. Podían haber optado y se pueden desagregar las dos decisiones, digamos, se pueden separar. Por un lado podrían no haber sancionado, pero eso no los exime de la obligación de, si ellos están en posesión de garantes, ellos dan un timbre de calidad, por así decirlo, al otorgar la calidad de sacerdote, y mientras no suspendan o no mantengan, no le priven la calidad de sacerdote a alguien, se supone que sigue estando avalado por la Iglesia Católica como una persona digna, ¿no es cierto?, de pertenecer a ella y que está aquí para el bienestar de los feligreses y su progreso espiritual. Bueno, y uno se pregunta, ¿y cómo pudieron seguir estas cosas? Entonces, eso creo que es un tema que es muy importante aclarar en los hechos y después aplicar el derecho arriba para... Uno podría decir entonces que hubo una conducta reiterada en algunos casos de personas que son cómplices y otros que son encubridores. Eso es lo que hay que investigar, esa es la impresión que yo tengo, pero la impresión, esto hay que revisarlo porque no está investigado a fondo. Muy importante a propósito de si está sujeto el cardenal o no al sistema legal. Porque sí. De hecho el otro día le dijo, yo no creo que la ministra me haya... No, pero dijo una cosa más grave. Yo creo que eso, claro, eso fue un comentario la pasada, pero dijo una cosa más grave. Dijo que él solo era juzgado por Dios. Hay algo que se le olvidó, monseñor Errázuriz, y es que vivimos en un Estado de Derecho y que todos los ciudadanos tenemos requerido por la justicia. Si somos requeridos, tenemos que concurrir. Esto ya no se los me pidan. Hoy día vi con mucho agrado una entrevista que se hace en la revista ¿Qué pasa? Del obispo Cristian Contreras, obispo auxiliar de Santiago, y él dice lo mismo. A él se le pregunta derechamente, oiga, pero si aquí citan al cardenal Errázuriz, la ministra el día de mañana, o para efectos prácticos, otro obispo, u otro sacerdote, y él dice, bueno, si aquí una persona citada, son ciudadanos, dice, y tienen que concurrir, obviamente. Por lo tanto, deben concurrir y si es necesario practicar un careo, debe concurrir el careo, en fin. Yo creo que aquí, no sé por qué se ponen tan nerviosos, estamos en una primera etapa que es muy básica, que es la etapa de investigar estos hechos.
de investigar y saber qué pasó, porque es legítima la preocupación de decir, ok, no es que hubo un abuso sexual en los años 60, otro en los años 80, este es un tipo que se controlaba pero se le salían las cosas. No, 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 no. Aquí hay un patrón común de abuso permanente y persistente. Y eso supone una estructura de protección sobre él. Por eso que nosotros hemos hablado de esto, porque si no, no se entienden. Y esto es muy importante. La estructura de protección tenía que, ojalá, evitar que esto llegara a la justicia civil, pero al mismo tiempo asegurarle que no se le aplicaba sanción o no se le suspendía como sacerdote y que no era sancionado por sus superiores jerárquicos. No hay que olvidar que Karadima era un sacerdote común y corriente, él no es un obispo, porque los obispos los nombra el Papa. Él es un sacerdote y su jefe, por lo tanto, y un sacerdote diocesano, su jefe es el arzobispo de Santiago. Y él es el que tiene la calidad de suspenderlo como sacerdote de acuerdo al derecho canónico, incluso de quitarle la calidad de sacerdote. Por lo tanto, aquí, en estos abusos, en que es consustancial los abusos a la calidad de sacerdote, en estos casos uno tiene derecho a decirse que investiguemos esto, porque aquí hubo una serie de abusos, hubo una serie de impactos vitales, estoy hablando de algo prejurídico en los hechos, una cantidad de daño enorme que se le hizo a algunas personas